Estamos en el año 2024. Una crisis global se avecina, amenazando con hundirnos a todos en un caos financiero. Una crisis de deuda de proporciones sin precedentes. Desde los ciudadanos comunes hasta los líderes mundiales, los temblores de incertidumbre son palpables. Nos estamos ahogando en deudas. Deuda nacional, deuda corporativa, deuda personal. Las cifras son asombrosas, alcanzando alturas vertiginosas en los billones. Pensemos en el estancamiento económico, la inflación galopante y la erosión de las redes de seguridad social. Las señales de advertencia son claras, instándonos a enfrentar esta crisis de frente. Esta no es solo una historia sobre números, se trata de personas. Personas cuyas vidas y medios de subsistencia penden de un hilo. Para entender la gravedad de la situación, necesitamos ahondar en el corazón del asunto. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Fueron años de gasto imprudente, políticas miopes o una combinación de factores? Viajaremos a través de continentes, examinando las cargas de deuda tanto de las naciones desarrolladas como de las que están en desarrollo. Desde Estados Unidos hasta China, desde Argentina hasta Grecia, analizaremos los factores específicos que contribuyen a sus problemas de deuda. Al comprender las causas profundas de esta crisis, podemos comenzar a explorar posibles soluciones y trazar un rumbo hacia un futuro más estable y equitativo. Comencemos con la gran y aterradora cifra. La deuda global se ha disparado a la cifra sin precedentes de 300 billones de dólares. Eso es billones con B. Este no es solo un caso de gasto excesivo en cafés con leche y tostadas de aguacate. Este es un problema sistémico con consecuencias de gran alcance. En las últimas décadas, la deuda global ha estado creciendo a un ritmo alarmante, superando la producción económica mundial. Este atracón de endeudamiento insostenible ha sido alimentado por una compleja interacción de factores, desde tasas de interés ultrabajas hasta paquetes de estímulo gubernamental. Estas medidas, aunque bien intencionadas, han creado un exceso de deuda que ahora amenaza con derribar la economía global. El aumento de las tasas de interés está haciendo que sea más caro para los gobiernos y las empresas pagar sus deudas, dejando menos dinero para servicios esenciales e inversiones. El sistema financiero se está resquebrajando bajo la tensión y el espectro de una crisis de deuda se cierne sobre nosotros. Si bien la crisis de la deuda global nos afecta a todos, no impacta a todos por igual. Los países desarrollados, como Estados Unidos y Japón, han podido acumular deudas masivas gracias a su supuesta solvencia crediticia y al dominio de sus monedas en los mercados globales. Pero este atracón de endeudamiento no está exento de consecuencias, como lo demuestra el lento crecimiento económico y la creciente inflación. Los países en desarrollo, por otro lado, enfrentan una situación mucho más precaria. A menudo carecen de acceso a crédito barato y se ven obligados a pedir prestado en monedas extranjeras, lo que los hace vulnerables a las fluctuaciones del tipo de cambio. Esta disparidad en las cargas de la deuda es un síntoma de un problema mayor, la distribución desigual del poder y los recursos en la economía global. El año 2020 marcó el comienzo de una era de incertidumbre sin precedentes con el brote de la pandemia de COVID-19. Los gobiernos desataron un torrente de gastos, inyectando billones de dólares en sus economías para apoyar a las empresas, proporcionar beneficios de desempleo y reforzar los sistemas de salud. Estas medidas fueron esenciales para amortiguar el golpe de la pandemia, pero tuvieron un alto precio, un aumento en la deuda nacional. La pandemia también expuso las vulnerabilidades existentes en el sistema financiero global. Las interrupciones de la cadena de suministro, las crisis de precios de las materias primas y la disminución del comercio mundial exacerbaron las dificultades económicas, particularmente en los países en desarrollo, que ya estaban lidiando con altos niveles de deuda. Si bien la crisis sanitaria inmediata ha disminuido, las réplicas económicas continúan resonando, dejando a muchos países al borde de la inestabilidad financiera. Avancemos rápidamente hasta 2024. La economía global está navegando por un panorama traicionero. Las réplicas de la pandemia, junto con las tensiones geopolíticas, el aumento de la inflación y el espectro de una nueva guerra fría,
han creado la tormenta perfecta para una crisis de deuda de proporciones sin precedentes. Los bancos centrales, que alguna vez fueron los firmes defensores de la estabilidad financiera, se enfrentan a un dilema. Aumentar las tasas de interés para combatir la inflación corre el riesgo de desencadenar una ola de incumplimientos, ya que los prestatarios luchan por pagar sus deudas. El mundo observa con la respiración contenida. ¿Podrán los responsables políticos navegar por este panorama traicionero y evitar una crisis en toda regla? Imagínense esto. Han agotado al máximo sus tarjetas de crédito, los pagos de su hipoteca están por las nubes y están viviendo al día. Estresante, ¿verdad? Ahora imaginen eso a escala global. Esa es la realidad para muchos países que luchan contra niveles de deuda insostenibles. A medida que aumentan las tasas de interés, también lo hacen los pagos de esas deudas masivas. Los gobiernos y las empresas se ven obligados a desembolsar más y más dinero solo para mantenerse a flote, dejando menos para servicios esenciales, proyectos de infraestructura e inversiones en educación y atención médica. Esta carga de la deuda actúa como un lastre para el crecimiento económico. Los altos niveles de deuda también pueden alimentar la inflación, erosionando el poder adquisitivo de los ciudadanos comunes. Sección 2. Economías desarrolladas. Una quema lenta. Si bien la crisis de la deuda global afecta a todos los rincones del mundo, las economías desarrolladas como Estados Unidos y Europa están experimentando una quema lenta. Estas potencias económicas han disfrutado durante mucho tiempo del privilegio de pedir prestado a tasas de interés bajas, gracias a su supuesta solvencia crediticia y al dominio de sus monedas. Pero este crecimiento impulsado por la deuda ha tenido un costo: productividad lenta, salarios estancados y una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. Ahora, a medida que aumentan las tasas de interés y la inflación asoma su fea cabeza, estas economías están comenzando a sentir la presión. Los gobiernos se enfrentan a decisiones difíciles: aumentar los impuestos, recortar el gasto o arriesgarse a una espiral de deuda. El camino a seguir está plagado de riesgos y hay mucho en juego. Sección 3. Economías en desarrollo. Tambaleándose en el borde. Mientras que las economías desarrolladas experimentan una quema lenta, muchos países en desarrollo se tambalean al borde de un precipicio. Carecen del mismo poder de endeudamiento que sus contrapartes más ricas y, a menudo, se ven obligados a endeudarse en monedas extranjeras, lo que los hace vulnerables a las fluctuaciones del tipo de cambio. Imagínense obtener una hipoteca en una moneda extranjera. Ahora imaginen que esa moneda se aprecia repentinamente frente a la suya propia. Sus pagos mensuales simplemente se duplicaron y corren el riesgo de perder su hogar. Esta es la dura realidad para muchos países en desarrollo que luchan por pagar sus deudas. Sección 4. El costo humano de la deuda. Detrás de los fríos y duros números de la crisis de la deuda global se esconden historias humanas reales. Historias de familias que luchan por poner comida en la mesa, estudiantes obligados a abandonar su educación y ancianos que sacrifican medicamentos esenciales debido al aumento de los costos. Cuando los gobiernos se ven obligados a elegir entre pagar sus deudas y brindar servicios esenciales, a menudo son los más vulnerables los que más sufren. Los recortes en la atención médica, la educación y las redes de seguridad social pueden tener consecuencias devastadoras, empujando a millones a la pobreza y exacerbando las desigualdades existentes. La crisis de la deuda global no es solo un problema económico, es un problema de derechos humanos. Imaginen un país como un barco gigante, navegando en un mar de deudas. Las aguas se están poniendo difíciles, el barco está haciendo agua y el capitán anuncia que es hora de corregir el rumbo. Eso, en esencia, es la reestructuración de la deuda, una renegociación de los términos de un préstamo para hacerlo más manejable. Piénsenlo como refinanciar su hipoteca. No están borrando la deuda, pero se están dando un respiro al extender el periodo de pago, reducir la tasa de interés o incluso reducir el monto principal adeudado. Es una forma de evitar el escenario más catastrófico de un incumplimiento. La reestructuración no es una solución mágica.
A menudo viene con condiciones, como medidas de austeridad que pueden conducir al malestar social. Ahora imaginen que ese barco del que hablamos antes choca contra un iceberg. Eso es un incumplimiento. Es un evento desordenado y caótico con consecuencias de gran alcance. De repente, ese país se considera tóxico. Los inversores huyen, los prestamistas entran en pánico y el sistema financiero global se estremece. ¿Recuerdan la crisis financiera de 2008? El colapso de Lehman Brothers, un importante banco de inversión, envió ondas de choque a través de la economía global. Ahora imaginen eso a escala nacional. Esa es la posible consecuencia de un incumplimiento de la deuda soberana. Un incumplimiento no es solo un evento económico abstracto, tiene consecuencias en el mundo real. Imaginen a un grupo de bomberos corriendo para apagar un incendio antes de que envuelva todo el vecindario. Ese es el papel de las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, o FMI, y el Banco Mundial en una crisis de deuda global. Intervienen con préstamos de emergencia y asistencia técnica, tratando de evitar un colapso financiero. Sus intervenciones no están exentas de controversia. Los críticos argumentan que el FMI, en particular, a menudo impone duras medidas de austeridad a países que ya están en apuros, exacerbando la pobreza y la desigualdad. La pregunta es, en un mundo que enfrenta un posible tsunami de deuda, ¿tendrán estas instituciones los recursos y la voluntad política para intervenir de manera efectiva? Hemos explorado los escenarios potenciales: reestructuración, incumplimiento, intervención, pero la verdad es que el futuro está por escribirse. La crisis de la deuda global es como un barco que navega por aguas inexploradas, enfrentando corrientes impredecibles y tormentas potenciales en el horizonte. No hay respuestas fáciles, ni soluciones garantizadas. El camino a seguir requerirá un delicado acto de equilibrio, una combinación de políticas fiscales responsables, estrategias innovadoras de gestión de la deuda y cooperación internacional a una escala sin precedentes. Una cosa es segura: las decisiones que tomemos hoy, como individuos, como naciones, como comunidad global, determinarán el curso de la economía global para las generaciones venideras. ¿Estaremos a la altura del desafío y trazaremos un rumbo hacia un futuro más estable y equitativo? ¿O seremos recordados como la generación que navegó hacia la tormenta y destrozó la economía global en los bajíos de la deuda? Lo que está en juego nunca ha sido tan alto. El momento de actuar es ahora. Hemos viajado por el terreno traicionero de la crisis de la deuda global, examinando sus orígenes, su impacto y los posibles escenarios que se avecinan. Lo que está muy claro es que esto no es solo un problema económico, es un problema social, un problema humano. Se trata de las decisiones que tomamos hoy y el legado que dejamos para las generaciones futuras. La economía global se encuentra en una encrucijada. El exceso de deuda, un legado de años de endeudamiento imprudente y políticas miopes, proyecta una larga sombra. Las señales de advertencia son evidentes: aumento de las tasas de interés, inflación galopante y la creciente frecuencia de crisis de deuda tanto en países desarrollados como en desarrollo. Hemos visto cómo esta carga de la deuda actúa como un lastre para el crecimiento económico, desviando recursos de los servicios esenciales y las inversiones en el futuro. Hemos sido testigos de cómo exacerba la desigualdad, golpeando más duramente a los más vulnerables. Y hemos explorado las posibles consecuencias de la inacción, desde dolorosas medidas de austeridad hasta el espectro de un colapso financiero global. La situación es innegablemente desalentadora. Pero mientras estamos en este precipicio, es crucial recordar que no somos impotentes. El futuro, aunque incierto, no está predeterminado. Será moldeado por las decisiones que tomemos hoy. Navegar por este terreno traicionero requerirá un cambio fundamental en nuestra forma de pensar. Necesitamos ir más allá de las soluciones a corto plazo. Abordar las causas profundas de esta crisis, niveles insostenibles de endeudamiento, un sistema financiero global manipulado a favor de los ricos y una desconexión entre el crecimiento económico y el bienestar humano. Esto requiere un enfoque múltiple. Los gobiernos deben adoptar políticas fiscales responsables,
priorizando las inversiones en educación, atención médica e infraestructura sostenible.